Bueno, tengo un placer. Ya la primera parte de esta conversación la tuve y los invito a que la vean en las redes sociales de Radio y Televisión Martí. Pero bueno, siempre hago un extra para mi canal. Así que voy a seguir conversando con dos fabulosos venezolanos a los que admiro y respeto. A Noel Alejandro Leal, director de Venezuela Vetada, y a la doctora Dadilia Garcés. Ella es epidemióloga, ella está aquí en el sur de la Florida, es profesora de Miami-Dade College, y Noel Alejandro está en Caracas confinado con su madre, sin agua, a veces sin luz. Y hoy sí voy, aquí en esta parte voy a romper el protocolo. Vamos a empezar con los caballeros. Eso debe ser, cuando ayer coordinamos para hacer el programa se me fue la luz. Al rato se fue aquí, no sé si a la Dilia se le fue. Hubo un corte porque había una fuerte tormenta, pero fue un segundo que se fue la luz. Y yo se lo comento a Noel. Y me dice, no, había zonas de Caracas que están sin luz. ¿Cómo hacen, Noel, sin luz, sin agua? Bueno, afortunadamente yo creo que tienes comida y tu trabajo te permite tener una vida medianamente decente dentro de aquel panorama, dentro de la narcotiranía, a lo que nos ha llevado. Pero es que la pandemia está tomando unos niveles exacerbados que preocupan. La muerte de estos dos galenos nuevamente en el Zulia. Yo creo que Zulia es una zona castigada por el régimen. Yo no sé por qué le tienen tanta rabia. Ellos detestan a todos los venezolanos que no sean comunistas o no se parezcan a ellos. Pero el Zulia es como un castigo particular, sin luz, donde hace un calor. Yo no conozco el Zulia y creo que no lo conoceré por muchos años. Este, pero entonces se está tornando en más grave de la catástrofe. Para mí es una hecatombe. ¿Cómo lo describes tú, Noel? Por supuesto, es una hecatombe, y en el caso del Zulia tienes que verlo desde el punto de vista político más grande. El proceso revolucionario al final lo que va a buscar es, lamentablemente, fragmentar a Venezuela. Entonces, ir generando ese resentimiento con aquella vieja carga de un regionalismo que no era más nada que el regionalismo natural, nada fuerte. El régimen lo que va a ir es impulsándolo, sembrando odio y utiliza este tipo de herramientas, el abandono de la región por parte de la capital, para hacer irreconciliable el futuro. Eso es lo que buscan en el caso específico del Estado Zulia. Por eso es que son tan agresivos con esa situación. Mucho de esa culpa la tiene el propio Estado Zulia hace mucho tiempo al haber llevado a Arias Cárdenas a la gobernación. Trajiste el cáncer a tu casa. Wow, Dadilia, tú eras doctor allí, saliste porque tu verbo político te obligó a salvaguardar tu vida y venirte al exilio, donde eres profesor incluso en Miami-Dade College, que es un orgullo. Casi todos los alumnos pasan por allí en sus dos primeros años de preparación antes de pasar a las universidades. Así que bueno, yo particularmente estoy muy orgulloso que una venezolana como tú pues prepare al futuro por lo menos en esta ciudad de los Estados Unidos. Dadilia, pero eso, yo nunca había oído una explicación como esa. Sí sé que Arias Cárdenas es un personaje nefasto, aquí sí puedo hablar porque esto no es Radio y TV Martí, es mi canal, nefasto, no tengo que guardar la compostura del medio tradicional, ¿no? Pero es así, es un castigo y la gente escogió a ese cáncer, lo pusieron allí y le hicieron ese daño que está construido actualmente, que vemos el padecer y el sufrimiento de los zulianos, que es cada vez peor. Mira, yo creo que el Estado Zulia en general siempre ha sido castigado independientemente de cualquier presidencia. Cuando al fin habíamos logrado la descentralización, recordemos de que Venezuela es muy rica en general, pero el solo hecho de que nosotros teníamos la mayor producción en ese momento de petróleo y que es lo que sigue produciendo, porque lo demás no se ha puesto a producir, ¿ok? Siempre creó como esa sensación de que nosotros éramos como los más creídos. Y el zuliano en general ha creado ese regionalismo que mucho antes, histórico, porque el lago nos separaba del resto de Venezuela y teníamos que sacar pasaporte para llegar a Caracas, imagínate, no los necesitábamos. Después vino el puente y nos unió un poquito más y tratamos de descentralizarnos, pero políticamente siempre ha existido como esa pequeña rencilla de caudillo, de que el Zulia siempre nos hemos creído muy a lo venezolano, la pepa al queso. También pasó de que en ese momento político, estoy de Eso es acuerdo, muy a los zulianos, yo nunca había oído esa expresión. sí, la pepa del queso, muy a lo Ah, zuliano. Pasó de que Arias Cárdenas llegó en un momento político como llegó Chávez, se presentó como gobernador, las alternativas volvemos a lo mismo, no eran las mejores, pusimos nuestro cáncer y lo alimentamos. Arias Cárdenas, hay que reconocerle algo, Arias Cárdenas fue inteligente y empezó a invertir en el Zulia y en
incentivar ese ego zuliano más. ¿Ok? Y lo reconozco como soy dura en unas cosas, reconozco en otras. Cuando Arias Cárdenas fue gobernador, el sistema hospitalario funcionaba un poquito mejor. Y eso era bastante para nosotros. Porque como siempre han dicho nuestras gaitas, Maracaibo marginada y sin un real. Eso era un gran problema que siempre hemos tenido y Arias Cárdenas le empezó a dar esa vida a la ciudad de Maracaibo, empezó el estado Zulia a verse como un poquito de pasar a ser la Cenicienta, a ser otra vez como lo que merecemos ser porque somos los que estamos dándole más dinero a este país. Y eso fue generando otros mini caudillos adentro y es lo que ha creado este problema político inmenso y social que tiene ahora el Zulia. Un clima que es muy productor por lo mismo, pero que asesina a cualquier hora del día, desde la madrugada hasta donde sale el sol y cuando vuelve a salir el calor es insoportable, castigados por semanas sin luz, sin agua. No, entonces se ha vuelto realmente muy difícil vivir en el Zulia. Ya no es vivir, el zuliano sobrevive. Por eso Noel, yo veo que Noel, tú no eres zuliano, ¿verdad? No eres maracucho. No, pero conozco el Zulia. Lo conoces, yo no lo conozco, así que no puedo hablar. Tengo la bendición de disfrutar el pasear por el puente, que es una cosa realmente maravillosa, de comer sus comidas, de pasar una noche en Santa Lucía, de disfrutar la maravilla. ¿Y eso se puede hacer todavía frente a todos estos desmanes de la tiranía? Simplemente no. No se puede hacer. Ahora, bueno, te hago la pregunta. Eso que describe Dadilia es lo que ha llevado a que en el Zulia estén muriendo los galenos como barajitas, estén cayendo como un puente, un castillo de naipes que se derrumba. Es eso, porque yo creo que en toda Venezuela debe estar ocurriendo lo mismo, porque en todo el país no hay agua, no hay medicina, no hay salubridad, no hay lo mínimo necesario de requisito para tú tener una vida decente. Lo que pasa es que tienes que verlo siempre dentro del marco de un plan orquestado. Fíjate, el Zulia pudiese tener hasta una independencia energética. La termoeléctrica del Zulia es una cosa que pudiese dar total tranquilidad a esas áreas, igual que la termoeléctrica del centro pudiese dar muchísima tranquilidad a los estados centrales. Ambas fueron desmanteladas por la estructura revolucionaria. Entonces, tienes que verlo siempre todo como parte de ese hecho, el desmantelamiento del país de una manera democrática, gracias al voto y al uso de la gente. Eso es lo que ha logrado la estructura revolucionaria de una manera consciente, con un blanco muy bien atinado, acabar con Venezuela. Y lo están logrando en medio de esta pandemia, Dadilia. La pandemia les vino como anillo al dedo para terminar de destruir y consolidarse. Mira, definitivamente esto ha sido la espada de Damocles para Venezuela. Lo que las personas en algún momento, yo inclusive como profesional de la salud pensé, esto nos va a ayudar para que la comunidad internacional y todo el mundo despierte, se pellizque, necesitamos ayuda. Esto nos va a terminar de matar al pueblo y va a terminar de consolidar. Ha servido es la otra cara de la espada para darle más fuerza a este régimen. Está utilizando el aislamiento para que las personas no puedan protestar, que es uno de tus derechos que tú tienes. Bueno, ni siquiera Guaidó, yo no veo a Guaidó por ningún lado, ¿no? Tú que estás en Caracas, ¿lo has visto en algún acto, alguna actividad? No quiero verlo, yo ojalá no se termine de ver y se Ok, no te permite transportarte porque no hay gasolina, pero no es que no hay gasolina, es la pandemia. Entonces tú no te puedes movilizar. El Zulia, aparte de eso, ahorita tiene una cuarentena que es una de las más estrictas, como tiene Táchira, que es frontera. ¿Okay? Entonces la gente tiene que salir a trabajar de 8 a 12 del mediodía y tienes el 7x7. Entonces la gente del Zulia está sobreviviendo. Me da tristeza ver amigos que yo tengo que tenían ganado, un ganado hermoso, unas fincas bellísimas, porque aparte de eso, como dice Noel, nosotros podíamos ser república independiente y siempre hemos hecho ese chiste, porque producíamos todo lo que necesitábamos, pero está quebrado. Lo que no expropiaron, lo dañaron. Entonces, estamos en una agonía. El Zulia es uno de los estados más golpeados. Todos estamos sufriendo, pero a este es con ensañamiento realmente que se le ha dado al estado Zulia y a los estados fronterizos en general.
Mira, Noel, yo sé que no quieres ver a Guaidó, pero hay que saber de él. Hay que ver en qué anda o en qué no anda, o si es parte de este plan orquestado. Tú decías en el segmento que grabamos para Radio y Televisión Martí, que me lo voy a copiar, que Guaidó permitió hacer un giro, pero de 360 grados, y se llegó al mismo punto. Ahora, yo creo que tienes mucha razón y lamento leer el tema cuando analizas lo que es la realidad médica, las ayudas. Cuando yo me enfrenté al texto hoy de la Organización Panamericana de Salud, que ya eso había salido hace un par de semanas, pero que comenzaron ya en las últimas horas a entregar ayuda humanitaria, me pregunto a quién, cómo, cuándo, quién estará dirigiendo eso, quién no se estará robando eso para lucrarse, para ponerlo en, no sé, eso que vendían en a mí se me olvida, por el tanto tiempo ya fuera de la gente que revendía en Petare, Buhoneros. los boneros, no, pero tienen otro nombre, Ah, no. bueno, no, él nos dirá. Bachaqueros. Los bachaqueros, exacto. Esa palabra, fíjate que está en desuso en los últimos días, pero entonces me da un dolor porque ese acuerdo fue entre el régimen, la narcotiranía y esta oposición. Eso es como lógico. Mira, es lógico cuando se entiende que nosotros estamos bajo un régimen socialista. Gobierno comunista, izquierda carnívora, gobierno, oposición socialista, izquierda vegetariana. Eso es lo que nosotros tenemos, un régimen socialista. Por supuesto, no van a haber alternativas. Nosotros entramos a un proceso neocomunista fundamentalista, un proceso revolucionario que viene a la transformación social del individuo. Por lo tanto, nunca hubo un espacio para la alternabilidad. Entonces, el juego nada más es entre la cara que ejerce el gobierno y la cara que le devuelve los favores al gobierno. Si aquí hubiese algún tipo de salida o alternativa política dentro de ese espacio, no sería más que un chamorrazo. Y entonces, ¿qué viviríamos? Ese mismo ridículo que trae después a la revolución, como hoy lo vive Nicaragua, justo con la figura de Daniel Ortega. Aquí pudiesen poner otra figurita. Pero la realidad es que el asunto tampoco iría para allá, porque Venezuela no es Nicaragua, Venezuela es mucho más rica y poderosa. Entonces no van a correr el riesgo de soltarla ni un poquito. Para eso es que ha estado esta figura. Porque esta figura, igual que Guaidó, igual que todos, Leopoldo, Capriles, González, son cosas total y absolutamente funcionales a la estructura revolucionaria porque son las mismas cosas, es un régimen social. Bueno, entendiéndolo así, la verdad que estamos condenados a sufrir y a acostumbrarnos a la idea de que la mortandad por el tema del coronavirus, Adilia, va a ser mucho más grande, porque entonces no hay un interés real, no hay la posibilidad también efectiva de poder hacer algo por nuestra gente para que no muera en esas condiciones infrahumanas. Es decir, con dolores de barriga y de cabeza porque pasas todo un día sin comer y si te ataca este virus con síntomas leves, pues definitivamente entonces eres una víctima propensa a morir, víctima de este COVID-19, ¿no? Definitivamente, vuelvo y te digo, esto no es solo la enfermedad. Nuestra sociedad tiene una enfermedad más grande. Venezuela padece hambre, la pobreza nos está matando más rápido que el mismo COVID. Y no tenemos una sociedad que está estratificada, donde un grupo de jóvenes, tú estás fuera, yo estoy fuera, que son los que podemos dar una cara y responder por nuestros ancianos y nuestros niños. Esa población preparada está casi toda fuera del país. Hemos emigrado. Ha quedado el país en manos de las personas que por alguna otra razón tienen ese valor o pudieron quedarse, porque hay que aclarar que los que estamos fuera no es porque queramos estar afuera, ¿ok? Y de que están desarmados, están peleando contra un elefante, ¿ok? Y completamente desarmados. El hambre, las necesidades. ¿Cómo le dices tú a una persona que tiene que cumplir 14 días de cuarentena o 10 días de acuerdo a las nuevas regulaciones y que no puede salir a trabajar si viven del día al día? Claro. Si tienen que comer de la basura. Porque el solo hecho de salir a comer de la basura, tú tienes que salir. ¿Ok? Entonces tú no puedes crear una medida de emergencia en un pueblo que está empobrecido y donde una sociedad está tan corroída como está ahorita. Mira, Noel, tú que tienes una voz bastante escuchada, eres una voz crítica, dura, y estás en Caracas. Yo me daría muchísimo miedo, hubiera salido corriendo nuevamente, porque yo salí, como dice Dadilia, no porque quise, porque a mí me iba muy bien en la Globovisión de antes, me iba muy bien en Melodía Estéreo, en mi radio, donde hacía mis programas diferentes a la política y ganaba dinero, muy buen dinero, más que Globovisión, y entonces tenía una posición económica bastante estable, pero el miedo a perder un hijo,
que me lo fueran a perseguir, matar, maltratar, porque estos regímenes hacen eso, no se meten directo, y eso que yo era el más tonto de toda la estructura de Globovisión, era inofensivo prácticamente, pero para ellos no hay enemigo pequeño, y salí corriendo. Pero te pregunto esto, porque mientras estamos grabando este programa, para mi canal de YouTube, estoy leyendo que fuerzas de Maduro detuvieron al periodista Carlos Julio Rojas durante las protestas de los pensionados. Por cierto, hice un video para la campaña esta porque los pensionados son parte también de los afectados, esta población vulnerable. Noel, ¿no te da miedo mantener tu voz en alto en esta narcotiranía? Era así, pero desde el principio es una realidad que uno tuvo que aceptar. Porque cuando se entra en un proceso de estas dimensiones, se sabe cuál es el destino. Yo tengo cualquier cantidad de amigos, tanto ya en el exilio como caídos, como presos. La realidad es que la voz se tiene que mantener en alto porque Venezuela lo vale. Esta tierra tan mágica se quedó sin dolientes. Entonces, eso es muy importante que la gente lo entienda. Lo primero que hay que entender sobre todo esto es la realidad y el daño hecho, lo que buscaba un proceso revolucionario. Cuando eso se entiende, claro que hay que levantar la voz con fuerza y empezar a dejar de creer en pajaritos peinados y entender las realidades como son. Lo cierto es que sí, claro que se vive en dinero, claro que es una tiranía, claro que trabaja como una tiranía. El asunto es que si todo eso es verdad, lo conocemos, ¿cómo se ha mentido durante todo el tiempo? Allí el punto. He perdido el audio, no se te está entendiendo el último comentario, no se te entendió, Noel. Repítemelo, por favor, que necesito que la idea quede completa. Hay un punto que yo siempre quiero recalcar Sí. y que quiero que la gente lo entienda como constante. Nosotros llegamos aquí, fue gracias a esta estructura de colaboracionismo de la oposición. Es imposible estos 20 años de control social solo por la acción propia del gobierno. Y eso es a lo que de verdad hay que tenerle miedo. ¿Cómo se ha utilizado eso para poder mantener esta pantalla de democracia durante todos estos años? Nosotros tenemos que estar claros de cuando un proceso revolucionario viene a hacer lo que está haciendo, es histórico, es lo único que puede hacer. Entonces, ¿cómo se logra sin que se haya quitado de una vez la chaqueta, puesto la chaqueta formal de tiranía? Gracias a esa oposición. Y eso es la principal voz que no se quiso escuchar, la alerta frente a los camaradas del gobierno. Y a este es el que hay que tener miedo. Aquel es el que ha hecho posible que esto esté bien. Bueno, que Dios te cuide y te ampare porque realmente estás en la boca del lobo, del monstruo. Dadilia, ahora admiro un poquito más a Noel porque la verdad que hay gente valiente, hay gente muy valiente y entre ellos está, yo ni siquiera parecería hacer un videíto de decir que los pajaritos son bonitos ni las guacamayas se asoman al balcón, porque es que este régimen no hay que subestimarlo, este régimen está tras todas estas piezas, sobre todo estas voces, para callarlas, para poder perpetuarse y mantenerse en control. No quiero despedir este segmento sin volver a recordar el tema del coronavirus, que fue lo que nos trajo y me unió a ustedes para analizarlo, porque vean en las últimas 48 horas, para la agencia que trabajo, para Radio y TV Martí, he tratado de buscar la parte política y veo que todo el tema está alrededor del coronavirus. Claro, hay una inacción evidente y contundente de Guaidó, que mientras estamos grabando esto, están participando en, ya les voy a decir en qué, que es Encuentros por Venezuela, con una serie de voces que no sé en qué resuelve el hambre, la miseria y la catástrofe que está produciendo esta pandemia del COVID-19. ¿Hacia dónde vamos con esta? Yo sé que no hay cifras reales, yo sé que hay mentira, pero ¿cómo el venezolano dentro del país, el que nos puede estar viendo, puede medir que la cosa se está agravando? ¿Cuáles serían los elementos que pueden usar, a pesar de que no tienen una información clara y no tienen acceso a las redes sociales, que son las que están hablando abiertamente de esto, según tu criterio, Dadilia? Mira, yo creo de que el venezolano tiene que seguir teniendo esa fortaleza que tiene Noé, que es lo que los ha mantenido arraigados, seguir las normas básicas dentro de lo posible, de mantener un distanciamiento social, hacer Nueva Zelanda, que hizo un proceso, por supuesto, no voy a comparar peras con cactus, ¿ok? Pero hicieron un sistema muy inteligente y les funcionó, que era de que ellos se aislaban, se hizo un aislamiento inteligente de burbujas,
de que tú conoces a tu familia, estuviste tus 14 días, nadie se enfermó. Ahora, si tu familiar cercano, que tampoco se enfermó, y nos fuimos extendiendo y empezamos a abrir así trabajos y empezamos a hacerlo. Claro, con una estructura económica y un sistema social que tú sabías que si te ibas a enfermar, te ibas a curar y que no te ibas a morir de hambre, que lo que nos está matando nuevamente en Venezuela es el hambre, la falta de todo. Pero al venezolano de a pie les digo lo mismo, quiéranse, protéjanse, creen esa burbuja. Nuestra población vulnerable que se ha quedado sola, nuestros ancianos, que con esas pensiones no les da ni para comprar lo mínimo para vivir un día. ¿Ok? Tratemos de ser solidarios dentro de eso, porque esa va a ser nuestra mayor fortaleza para sobrevivir en esta pandemia. Cuidar al más vulnerable, protegernos nosotros mismos con pura medida de prevención, y los muertos se van a empezar a ver lamentablemente. Los van a querer tapar, pero se van a ver. Hay barrios en muchas ciudades de Venezuela que ya la gente dice, aquí se está muriendo en la casa de este vecino, se murieron 2, 3, porque tenemos otro gran problema, no hay ni dónde enterrarlos, y esto se les va a volver un problema de salubridad aún mayor. Noel, cierro contigo precisamente con que me describas la visión que tienes de hasta dónde va a llegar el coronavirus en Venezuela. Tú que lo estás viviendo desde Caracas. Mira, los números van a superar por mucho los números españoles e italianos, más allá del porcentaje. Vamos a ver esas dimensiones. Tú sabes que yo siempre cuando me refiero a Venezuela, su riqueza y su potencial, hablo de que Venezuela tiene el doble del territorio de España, apenas la mitad de su población. Nosotros vamos a entender esos números, la población de España y el porcentaje de enfermos, cómo viene esa multiplicación. Nuestra población va a superar porcentualmente por mucho la cantidad de fallecidos españoles, italianos, sumados. Bueno, es lamentable, pero hay que estar muy atento porque no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer ni Noel ni Dadilia. Hay un punto, Alejandro, que sí Ujú. pueden hacer y tiene que ir con parte de lo de Dadilia. El venezolano que está afuera. Recuerden que la población que quedó aquí es la más vulnerable. Recuerden a sus viejos. Así Ayuden es, a sus viejos. Estén así pendientes es. de ellos. Eso, Llamen. Hagan lo posible, lo imposible por enviarles ayuda. Sí, señor. Recuerden que esos 20 o 30 dólares, 50 dólares que enviaban antes, simplemente ya no alcanzan en la realidad actual. Piensen en sus viejos. eso es importantísimo, fundamental y necesario, ¿sabes? Yo tengo la fortuna, yo mandaba 20, 30 dólares o 50 dólares. Afortunadamente le doy gracias a Dios que mis hermanos pueden cubrir los gastos de mi madre, que además tiene Alzheimer y tiene que tener una persona que la cuide y lo duro que significa. Pero Noel, me sumo a ti, no olvidemos porque el tema también, además del hambre, se le suma los estados y los cuadros de depresión que se están viviendo, porque están solos y al estar solos, sin estar con el cariño de los hijos, fíjate que a mí me ha tocado algo duro después de una situación familiar. Mi hijo pequeño de 18 años, Nicolás, nos tiene en confinamiento para cuidarnos todos. Es una medida, pero bueno, aquí en Estados Unidos te lo enseñan. Entonces afortunadamente esta casa tiene 4 cuartos, yo estoy durmiendo en el de los niños, mi esposa en el de nosotros, y ya tengo como 8 días, y todas las noches digo, ¿cuándo vuelvo a dormir en mi cama? ¿Cuándo vuelvo a dormir? Y resulta que tengo 8 días, fíjense las ojerotas que tengo, que no puedo dormir, porque me hace falta estar al lado de mi esposa, me hace falta mi rutina. Entonces ahora cuando dice Noel eso, me imagino a los viejitos solos, sin comida, sin poder ver televisión, sin poder distraerse, sin poder, wow, debe ser, no quiero Sí, llorar, terminen sí, ustedes. sin que te puedan dar un abrazo, Sí, que era los que nos encanta a los venezolanos. Esa es nuestra mejor medicina, el abrazarnos y el apapacharnos, el bueno, querernos. Y no se puede. Entonces, esa población es la que realmente a mí me tiene muy preocupada y es la que tenemos que seguir protegiendo. No nos olvidemos de nuestros ancianos. Ellos han sido los valientes que se han quedado creyendo en esa patria. Así oye, que no podemos dejarlos atrás. Noel, te agradezco de verdad haber puesto este punto sobre la mesa para cerrar, porque eso sí lo podemos hacer. De resto, no podemos sino pedirle a Dios, que es el único que nos puede seguir ayudando para que se destrabe esa farsa que se está viviendo en Venezuela, esa gran tiranía, y que desenmascaremos y que acabemos con eso por un futuro mejor. Es decir, con esa mentira que repetida 1000 veces se convierte en verdad, y ese disimulo de que se está haciendo algo para vencerlo, derrotarlo, y no es real. ¿No? Así es. Lo importante es eso, entender lo que vale Venezuela. Viva Venezuela.
Así es, así es. Bueno, nos pusimos sentimentales. Gracias, Noel. Gracias, Noel. Muy amable. Mira, pero diciéndote para cerrar, la verdad de la importancia para que la gente les llegue al corazón. A mí me gusta hacer este tipo de comentarios porque yo que le llega. Entre esa decisión, mi hijo, porque es que yo me quedé con una tos seca alérgica. No sé si es alérgica, no sé si es que tuve, pero entonces mi hijo tienen alcohol en la casa. Parece una cosa de locos, pero es que hay que extremar porque además estamos en el centro de la pandemia. Ahora pasamos a Ah, Nueva bueno. York y nosotros estamos viviendo una situación ruda. En los trabajos, cuando llego a Mega, hay un estado de nervio profundo, a pesar de la máscara, los cuidados, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo eso, como yo soy el que estoy saliendo, y por eso es que están protegiendo mis hijos en la casa, se lo agradezco a Nicolás Alejandro. Él tiene varios días que no me da un abrazo también y para mí es importante que él vuelva a jugar conmigo, me jurungue como me jurunga, eso es un término muy, muy carupanero, él me pega, baila conmigo, ¿no? Y nada, eso se perdió. No olvidemos a nuestros ancianos, no olvidemos a nuestra gente en Venezuela. Yo lo digo de corazón, no puedo tener el contacto con mi mamá, ni siquiera llamarla, porque sufro mucho, porque no se acuerda de mí. Entonces, en este caso, no es válido. Llamo, le veo la cara, sufro, lloro. Yo nunca había llorado tanto en mi vida, sino desde que se le desarrolló esta enfermedad a mi madre. Pero bueno, es una decisión de Dios, no está en mis manos. Como se lo digo a mis hijos, fui un buen hijo, me porté bien, nunca le di dolores de cabeza y siempre mantuve un amor profundo por mi madre. Así que háganlo ustedes también, que tienen la posibilidad, las tienen sanas y la tienen, bueno, dentro de todo mi mamá está bien, porque no tiene ninguna enfermedad, solo que en su cabecita me cuida a mí y a mis hermanos como que si fuéramos bebés, pero no se acuerda del adulto. Así que, oye, me puse sentimental. Noel, creo que no te voy a volver a entrevistar más. me, me diste en la tecla sentimental que yo trato de lograrla con los invitados, pero no desde mi parte. Pero bueno, te lo agradezco porque yo creo que así llega más efectivo el mensaje para la gente que nos esté viendo. Gracias a los dos, gracias a Noel Alejandro, director de Venezuela Vetada. Síganos en sus redes sociales y a Dadilia. ¿Tú tienes redes sociales? Porque sería interesante que escribieras todo lo que piensa Dadilia. Me lo han dicho ya varias veces y sí, voy a empezar a Ah, escribir en redes sociales y ah, les voy a informar con eso, porque realmente soy muy contundente, lo sé. así Y es. Y nos encanta, y nos encanta. Hasta pronto, de verdad. Gracias por hasta seguirme. pronto, Si no se han gracias. suscrito a mi canal de YouTube, háganlo. Me gustaría que lo hicieran y que le den a la campanita para que sigan viendo los contenidos que estamos haciendo. Hasta pronto, gracias.